Amigos, es momento de hablar del perfil del elector peruano en el marco de las elecciones generales del 2021. Por tal razón, vamos a conversar con el doctor Jorge Aragón Treyes. Él es investigador en ciencias políticas y docente de la Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, para que nos comente, usted ha realizado una investigación en el año 2016, han publicado un libro que se llama Electorado y electores en el Perú, un análisis del perfil electoral, y nos gustaría que nos comente un poco de esta experiencia y de por qué es importante conocer cómo es el electorado en nuestro país. Claro, efectivamente, en lo que era el marco de las elecciones de 2016, el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección de Formación y Educación Cívica decidió que era importante hacer un estudio sobre los electores en el Perú, ¿no? Y como el título que se ha usado previamente en estudios parecidos es esta idea de perfil o de perfiles, adoptamos ese título, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿no? Se trata de entender qué caracteriza a los electores y a las electoras en el Perú, ¿no? Y básicamente cubre, digamos, una dimensión grande de cosas, ¿no? Como por ejemplo, qué actitudes o percepciones tienen frente a algunos temas que son importantes para las elecciones, para la política. También preguntamos sobre prácticas, ¿no es cierto? En qué momento decidían finalmente por quién iban a votar. Y nos pareció que nos daba información útil, relevante, actualizada, que era fundamental para entender mejor los resultados electorales, para entender mejor lo que se podría o se debería hacer para mejorar la calidad de los procesos electorales. Entonces, esa fue básicamente la idea central. Claro, nos gustaría ahondar un poco más en los resultados de esta investigación, que nos comente en primer lugar en qué momento el elector peruano decide su voto. Claro, claro. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas bien importantes de los principales hallazgos, ¿no? Uno de los principales hallazgos del trabajo, creo que es difícil hablar de un solo tipo de elector en el Perú, ¿no? O sea, no existe, ni siquiera existe, digamos, un elector que represente a la gran mayoría del país, ¿no? Entonces lo que encontramos en realidad fue que existen diferentes tipos de electores, ¿no? Y entonces, así como en un extremo podemos tener electores que prácticamente tienen cero interés en el proceso electoral, ¿no? Y por lo tanto deciden su voto el día anterior o alguna gente incluso el mismo día de la elección. Tenemos otro tipo de lectores que lo hacen en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, frente a este grupo, digamos, más desinteresado, también encontramos un grupo importante de personas que sí tomaban más en serio el tema electoral y entonces seguían la campaña y tomaban una decisión en algún momento que no era tan cercano al momento de la votación. Y también había electores que todavía en el Perú tenían, digamos, como una predisposición previa, ¿no? Entonces, eran electores de, no sé, de centro izquierda, centro derecha, de izquierda, de derecha, y entonces buscaban al candidato que mejor se acomodara a sus percepciones, a sus preferencias. Entonces, ¿cuándo decide en qué momento votar? No me acuerdo en este instante de los porcentajes, pero me provoca decir que alrededor de un 20% lo hace o 30% lo hace muy cerca de la elección, un 40% lo hace, digamos, en algún momento de la campaña electoral y el resto de personas más bien tienen una idea muy clara de qué es lo que están buscando. Estamos hablando en todo caso de un electorado bastante heterogéneo, ¿no? Con características muy particulares. Doctor, nos gustaría también conocer cuáles son los factores más influyentes que determinan en la toma de decisiones del elector peruano. Sí, ahí la verdad que yo creo que el trabajo vía encuestas es un trabajo que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Por este famoso concepto de deseabilidad social, ¿no? Entonces, cuando preguntábamos a las personas, a todos los encuestados, ¿no? ¿Qué cosas eran importantes? Entonces nos decían todas cuestiones muy vinculadas a lo que se supone deberían hacer los electores, ¿no? Entonces te decían que les interesaban
las ideas de los candidatos, que utilizaban los programas, los planes de estudio, y eso sí, particularmente creo que es difícil de extender a todo el electorado en el Perú, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay un pequeño sector o un sector no tan grande que puede ser que le preste atención a estas cosas, pero creo que todavía no nos queda del todo claro cuáles son las motivaciones, ¿no? Creyéramos que es una mezcla de características personales de los candidatos, mezclados con un poco con algunas preferencias, con algunos temas que en el momento son como importantes. Eh, Eso, entonces creo que en realidad frente a eso la encuesta solo nos dio un panorama que nos confirmaba que las personas sienten algo así como un deber cívico, pero teníamos dudas de que efectivamente eso reflejara su comportamiento real, ¿no? Claro, en cada proceso electoral se realizan debates electorales. Nos gustaría saber si estos tienen cierta implicancia, influencia dentro de la toma de decisiones de los electores. Eh, bueno, la verdad es que los resultados en términos del impacto que tenían los debates electorales, es interesante, mira, como lo anterior, ¿no? Al momento de preguntarles a las personas qué cosa les interesaba o qué cosa prestaban atención, probablemente un porcentaje significativo podía mencionar los debates electorales, ¿no? Y podía decirte que era importante que hubieran debates electorales, ¿no? Donde estuvieran todos los candidatos, en fin, todas las cuestiones que se supone son necesarias. Pero al momento de hacer preguntas más específicas sobre qué tanto un debate podía, digamos, cambiar su voto, ahí creo que la situación es menos clara, ¿no? Entonces, creo que los debates son importantes para un sector del país que no es mayoritario, eh, y que combinándolo con algunas encuestas de opinión pública que hemos visto, digamos, después del perfil, no tiene un efecto masivo, o por lo menos directo. Esa sería mi mejor respuesta, ¿no? No es un efecto directo, no es que veamos que los peruanos nos pongamos de acuerdo para mirar el debate, como si mirásemos, no sé, pues un evento importante, sino que creo que eso, lo que sucede en el debate a veces se filtra en los medios de comunicación y en discusiones posteriores, y eso eventualmente también podría ser importante para los electores. Pero de manera directa, el impacto de los debates me parece que es más bien moderado. Bien, en una parte del libro ustedes indican que el Perú es un país con mucha propensión a las sorpresas electorales. ¿Usted cree que todavía se mantiene esta premisa? Sí, yo creo que sí. Mira, pero se requiere una anotación previa, ¿no? Una anotación adicional. Este, Uno no puede entender un resultado electoral solo desde las preferencias de los electores. O sea, no es verdad que los resultados electorales sean, digamos, absoluta responsabilidad de los electores, por un principio muy sencillo, pero muy potente a la vez. Los electores eligen sobre un conjunto de alternativas que han sido, digamos, que están en manos de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, podría haber una parte del electorado que cree que es momento de que exista una mujer que sea presidenta del Perú, pero si las organizaciones políticas no tienen ninguna candidata mujer a la presidencia, no hay forma de que esa voluntad se exprese. Este es el ejemplo más básico que se me ocurre, pero hay muchos ejemplos en esa línea. Entonces, la famosa volatilidad, las sorpresas, los resultados de los cuales incluso a veces nos lamentamos, ¿no? Tienen que ver con esta combinación de lo que las organizaciones políticas le ofrecen a los electores y lo que los electores eligen dentro de esas alternativas. Y me temo que mucho más importante es las alternativas que ofrecen las organizaciones políticas que lo que pueden hacer los electores si no tienen las alternativas, mejores alternativas. Ese sería el punto.
Claro, en todo caso estamos hablando de una responsabilidad compartida entre los electores, entre las organizaciones políticas, entre el sistema electoral, la legislación, la normativa que se tenga en el país, incluso también de una participación de los medios de comunicación y la opinión pública, que son Seguro. bastante importantes en cada proceso electoral. Como miras a estas Seguro. elecciones generales del 2021, ¿cuál será el papel, el rol del elector en el marco de la pandemia, doctor? Es una súper buena pregunta, ¿no? Y yo creo que algunas cosas intuyo o intuimos que no han cambiado, ¿no? Esta idea de diferentes electores, ¿no? Un elector mucho más informado, mucho más motivado, que no es el mayoritario, pero que existe. Este electorado, incluso me atrevería a decir más programático, en el sentido que le importan ciertas cosas, ¿no? La justicia, la libertad de empresa, en fin. Y este otro electorado que es más ocasional, incluso el menos interesado, creo que eso no debería haber cambiado mucho. Creo que vamos a seguir frente a estos distintos electorados, o como tú decías hace un rato, a la heterogeneidad de los electores, ¿no? Eso me parece que va a ser, eso creo que está fuera de discusión, ¿no? Lo segundo es que con relación a lo que conversábamos de la oferta, ¿no? Yo ahí tengo más bien en este momento un sentimiento como muy pesimista, porque creo que eso que conversábamos, ¿no? De que si quisiéramos tener elecciones de mejor calidad, con elegidos de mejor calidad, la responsabilidad de las organizaciones políticas es fundamental, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo todavía no veo claro un esfuerzo significativo de parte de las organizaciones políticas para hacer su parte en términos de ofrecer mejores candidatos, ¿no? Más bien vemos señales como que no están muy convencidos de dejar ciertas eh, formas tradicionalmente han venido siéndoles cómodas, ¿no? Como por ejemplo el tema de financiamiento de los partidos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y lo último, que yo sí creo que también empieza a ser interesante y habría que ver si se hace algo parecido al perfil en el 2021, es que por encuestas de opinión pública, ¿no? Básicamente por lo que se hace cada mes o cada 2 meses, sí nos parece que está habiendo algunos cambios importantes, por ejemplo, en términos de las preferencias de los más jóvenes, ¿no? La actitud hacia ciertos temas, ¿no? Claro. La apertura hacia ciertos temas. Entonces, eso podría ser, digamos, una sorpresa o una novedad en el proceso electoral. Igual que el tema de regiones, ¿no? Creo que las regiones han sido las más golpeadas en esta epidemia, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, esto no significa que va a haber una votación consistente, pero podría haber un voto más bien más sintonizado, por lo menos de las regiones del país, frente a algunas candidaturas que vuelvan a poner en tela de juicio el centralismo, ¿no? La redistribución de los recursos y Sí. esas cosas. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Igualmente. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.